Hola amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Los saludo con mucho gusto. Este 18 de septiembre ya casi termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ya se está yendo un poco el calor aquí en la ciudad de Hermosillo. Y pues aquí estamos al pie de esta computadora, al pie de la noticia para compartirla con ustedes a través de las páginas de Facebook de Nenca Media. Posteriormente vamos a tener más sorpresas en la producción. En eso está trabajando, nuestro gran amigo Ricardo Valdés, que está preparando todo una producción técnica y esperando que adaptemos un nuevo estudio para hacer las transmisiones de este noticiero de un servidor aquí en Nenca Media. Bueno, y hoy iniciamos con información y hay una cuestión que vamos a tratar más adelante que se refiere a esa famosa carta que le están dando vuelo la mayoría de los medios de comunicación ordinarios, vamos a llamarle así, le están dando vuelo porque el señor recluido en una cárcel en Estados Unidos, acusado de delito de narcotráfico, enriquecimiento ilícito y tantas cosas más, está desde esa curul o en ese espacio arrinconado acusando a López Obrador de que él es el inocente y de que López Obrador es el que está relacionado con el narcotráfico. Es el mundo al revés. Es la historia que nos quiere contar los conservadores, la derecha, que como bien sabemos su base para hacer sus campañas es la mentira, la difamación. Y en ese sentido, vamos a abordar un ratito más ese tema. Pero antes, permítame que hagamos un recorrido por la prensa local. Vemos el portal de, del Imparcial que uh, aquí, a ver si la tenemos, el portal del Imparcial, lo podemos ubicar, que no sale en pantalla, pero pues eh, hay algunos problemitas aquí que no se nos vincula, pero bueno, vamos a seguir con la transmisión como la estábamos teniendo en el sentido de ver las páginas que tenemos aquí con ustedes. El Imparcial, como nota principal, el Imparcial saca que alista Sheinbaum carreteras y agua para Sonora. También van 32 muertos por violencia en Sinaloa. Eso lo dice el ejército. Y invierte el gobernador 40,000 millones de pesos en salud. Poco a poco vamos a ir viendo y si quieres vamos a ir dándole una ojeadita de el abordamiento de este medio de comunicación a las noticias. Dices una nota de Shaila Rosagel de la Ciudad de México. Shaila es la compañera, la colega que está en las mañaneras y que pues tiene inteligencia para hacer sus preguntas al mandatario, al presidente de la República y de allí saca las notas. Bueno, en este caso es sobre eh, Claudia Sheinbaum, donde dice que la próxima administración analiza la construcción de carreteras y un plan para dotar de agua a Hermosillo, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. También dice que le preguntó a la presidenta electa durante su conferencia de prensa matutina sobre su próxima visita al estado prevista para el 27 de septiembre y sobre sus planes para la entidad. Dice, vamos a Sonora, vamos a darle continuidad al plan de justicia o a los planes de justicia. Estamos revisando las carreteras
que van hacia Chihuahua, que es lo que propuse en la campaña. Una opción es ir a Ciudad Juárez directo, yendo a la frontera con Sheinbaum. La otra opción es dar continuidad a la carretera que ya inició la Marina desde Guaymas para llegar a Chihuahua. Y bueno, pues también tenemos la portada del periódico Expreso, que también saca su nota principal, bueno, no también, sino que la nota principal del Expreso en la edición de este día es que estiman crezca la economía hasta 1.5%. También hay últimos días para legalizar vehículos extranjeros, así es que si usted tiene legalización, no se espera el último momento, acuda de una vez a hacer estos trámites. Enfrentamientos en Golfo de Santa Clara deja detenidos. Esto es lo que publica en su portada de hoy el periódico Expreso. Vamos a darle una leidita, una de cómo tratan esta noticia. Dice: la economía mexicana tendrá un ritmo de crecimiento de entre 1.0 y 1.5% en la segunda mitad del año y los primeros meses del 2025. Es una nota que la firma la agencia Reforma. Y por el lado de aquí local, María José Noyola de Expreso dice o escribe su información. Este 30 de septiembre dará por concluido el decreto presidencial que permitió la regularización de vehículos extranjeros y pese a la especulación aún no se tiene ninguna modificación de si se podrá ampliar el programa de Repube. El coordinador estatal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia C5, Benjamín González Caballero, informó que no se tiene conocimiento para que se sigan regularizando. Y otra nota que sí llama la atención y que allí hay que tener las antenas bien paradas, bien alertas, es lo que está pasando en Sonora con los problemas de inseguridad. Yo creo que este es el talón de Aquiles que de Sonora en los momentos actuales, la inseguridad y sobre todo en esa región de la carretera de Caborca hasta Sonoita y también, como lo plantea aquí, una nota firmada por el Universal, pero publicada en Expreso, un enfrentamiento en Golfo de Santa Clara deja detenidos. Dice: tras varios enfrentamientos entre grupos criminales en la comunidad del Golfo de Santa Clara, municipio de San Luis Río Colorado, fuerzas federales de seguridad detuvieron al menos a 20 hombres armados, a quienes les aseguraron armas, vehículos y equipo táctico. Fue un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina. La mañana del lunes 16 de septiembre fueron detenidos los civiles armados en la población pesquera ubicada a 103 kilómetros del casco urbano. De esta es información que publica el periódico Expreso, donde pues destaca esta inseguridad que está en esta región del noroeste de Sonora, una región que se ha caracterizado por ser conflictiva, porque es paso de droga, paso de migrantes, debido a la franja tan pequeña que hay de Sonora con el estado de Arizona y que ha sido, digamos, lugar idóneo para que los capos o los mañosos, como les dicen, pongan sus cuarteles o sus lugares de operación para trasegar ya sea droga, ya sea personas o seres humanos.
Y bien, pues también vamos a dar una vueltecita también por lo que es nuestra página de Nenca Media. En Nenca Media le tenemos preparado pues información relacionada. Ayer estuvimos por el lado del Congreso del Estado, donde pues se dieron tres interesantes propuestas para proyectos de decreto, pero que fueron turnadas a comisiones. Muy posiblemente, no quisiera especular, pero yo creo que ya van más o menos planchadas, como se les dice en el argot político. Van con miras a ser aprobadas por el Pleno del Congreso en una futura sesión. Pero por lo pronto hay una iniciativa de decreto que propuso el diputado del PRI, hay que darle su reconocimiento, por supuesto, donde presentó una iniciativa, donde el proyecto presentado por Emeterio Ochoa Basúa propone una modificación a la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. En el epicentro de la reforma, perdón por esta tosecita, pero dormir con aire acondicionado no es mi fuerte, pero continuemos. En el epicentro de esta reforma se encuentra una adición a la fracción séptima del artículo sexto de la ley, destinada a eliminar los costos que las víctimas de delitos pagan por el almacenamiento de sus vehículos en corralones durante los procesos de investigación. La justicia no solo debe buscar la reparación del daño, argumentó el legislador, sino también evitar que las víctimas enfrenten cargas adicionales injustas. ¿Esto cómo lo podríamos entender o qué impacto social podría tener esta iniciativa de decreto? Pues simple y sencillamente se la voy a dibujar de esta manera. Y suele suceder, y yo creo que a diario, si un conductor de su auto, de su moto o de algún vehículo que vaya por las calles y algún otro conductor un poquito desprevenido lo choca vamos a decir que es víctima de este percance, si no hay un arreglo allí entre las partes, lo que procede es la detención de los dos vehículos, tanto del responsable del accidente como el inocente de esta situación. Y como esos dos vehículos van a parar a corralones que son rentados del ayuntamiento, porque el gobierno del estado ni el ayuntamiento de aquí, de todos los ayuntamientos de Sonora, tienen un lugar donde almacenar esos vehículos. Pero como son rentados esos espacios, los dueños de esos lugares donde se almacenan esos vehículos cobran un dinero. Creo que andan en 200 pesos diarios, es lo que decía, si no mal escuché al legislador. Y esos 200 diarios, entre más se atrase el problema legal de arreglo entre las partes, esos 200 pesos diarios también los tiene que pagar el dueño del vehículo, que es inocente en este percance. En ese sentido, es el impacto social que propone que las personas que son víctimas o inocentes de algún problema automovilístico, que se les exonere, que se les exente de ese pago, porque muchas veces los arreglos tardan meses, y de tal suerte o de mala suerte, cuando ya llega el arreglo, lo que suma lo que suma los días de almacenamiento le sale mucho más caro que el vehículo que está detenido. Y eso representa un gran daño, un gran perjuicio a las personas que son inocentes en los percances.
La injusticia se reflejaba en los costos, o se refleja en los costos que las víctimas deben cubrir para recuperar su vehículo, a menudo llevándolos a pagar entre 150 y 300 pesos diarios, una suma en muchos casos podría superar el valor del mismo vehículo. La propuesta es clara. Los vehículos de las víctimas, tras concluir los actos de investigación, debían ser devueltos sin costo alguno. El legislador puso como el sistema actual imponía una carga doble sobre aquellos que ya habían sufrido el impacto de un delito. Además de lidiar con el trauma y la pérdida, las víctimas se ven forzadas a cubrir un gasto que en justicia no les corresponde. No basta con reparar el daño, debemos impedir que estas personas se vean agobiadas por una deuda que jamás debieron haber tenido, es lo que dijo Emeterio Ochoa. Esa es la propuesta que se presentó a, ayer en el Congreso y que fue turnada a comisiones. Posteriormente se va a someter al Pleno una vez que la comisión a la que fue turnada emita un dictamen para someterse a una asamblea de los diputados. También hay una propuesta para todos los municipios y que se sometió ayer en el Congreso del Estado y que fue la propuesta de la diputada Rebeca Silva Gallardo de Nueva Alianza Sonora, donde propone una jornada por la justicia e inclusión, derechos de mujeres, personas con discapacidad y reformas en Sonora. En el Pleno, la diputada de Nueva Alianza tomó o usó la palabra para trazar el camino que debería establecer una exigencia clara a los 72 ayuntamientos del estado, atender el principio de paridad de género, aplicar los preceptos de la ley 3 de 3 y cumplir con las cuotas que garantizan la inclusión de personas con discapacidad en los puestos de servicio público municipal. Esta ley, explicó la legisladora, es un muro de contención frente a aquellos que buscan el poder sin rendir cuentas a sus acciones, aquellos que tienen en su historia sentencias por violencia sexual, de género o son deudores alimentarios morosos, no podrán ostentar cargos públicos. Las palabras de la legisladora pues se escucharon por todos los diputados. La atención se mantuvo firme, hasta le aplaudieron. El día no terminaría ahí, el Congreso tenía más en su agenda y pronto la diputada también entró con otra propuesta, la diputada Elia Sayar Hernández de Morena, tomó el micrófono para dar lectura a una reforma que redefiniría el papel de la Comisión Estatal de Vivienda, ahora bajo la Secretaría de Desarrollo Social, con la creación del Consejo Estatal de Vivienda. La vivienda, un derecho básico, cobra vida en cada enunciado como una promesa de un hogar seguro para cada sonorense. Pero también en esta misma sesión de ayer, el diputado del Partido del Trabajo, Rubén Refugio González, se fue sobre las rentas de hospedaje a través de plataformas digitales, Airbnb y todas esas plataformas. Dijo, presentó su propuesta de reforma a diversas leyes estatales, todas ellas buscando proteger a quienes utilizan plataformas digitales de hospedaje. La seguridad y el bienestar de los usuarios eran el eje de su discurso, planteando un nuevo marco normativo para garantizar la seguridad de todos. Esta es una propuesta que hay que estar al pendiente porque, bueno, ahí sinceramente
Estas plataformas digitales por donde uno puede encontrar la renta de una casa, es una competencia hoteles, incluso para restaurantes, porque en las casas que rentas a través de estas plataformas digitales tienen su cocina donde uno puede cocinar y le sale más económico un viaje, una visita a otra entidad, etcétera, etcétera. El, el, en el estrado, el diputado propuso esta reforma y que seguramente resonaría o está resonando en las habitaciones de esas plataformas digitales, pero también en los grandes hoteles de Hermosillo. Eh, Dijo que la ley, que había que reformar las leyes de turismo, salud, protección civil, servicios inmobiliarios y medio ambiente, porque se entrelazan como hilos de un tapiz complejo buscando crear un marco regulatorio que alcanzara a todos. Su propósito, dijo el diputado, es garantizar que los servicios digitales no quedaran al margen de la seguridad y las responsabilidades al tiempo que ofrecía una competencia justa con los hospedajes tradicionales. Espero que las repercusiones de estas, en caso de que se apruebe, no vaya a generar aumentos en los precios de estas casas que se ofrecen en las plataformas digitales, porque sinceramente es una opción para poder visitar otras entidades, lugares turísticos para personas con pocos, o no digamos pocos recursos económicos, sino que el ver la alternativa exclusivamente en los hoteles les resulte imposible visitar tantos lugares preciosos que hay en nuestro estado. Y bueno, pues eso es lo que se abordó en el pleno del Congreso. Hoy van a continuar las sesiones y que pues esperemos, vamos a ir también a dar una vuelta. Ayer a través de la página de Facebook hicimos algunas pruebas, algunas transmisiones, detectamos algunas fallitas. Hoy vamos a ir para ver si podemos resolverla e incluso hacer transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, pero denos la oportunidad de preparar nuestro equipo para estar allí con ustedes en transmisiones en vivo en el lugar de los hechos, en el lugar donde se esté generando la noticia. Y bueno, también en nuestra página de Facebook ofrecemos, bueno, de hecho ya hay algunas regulaciones de plataformas digitales para ofrecer seguridad y piso parejo en los servicios de hospedaje por medios tradicionales. Dice que la Secretaría de Turismo contará con un padrón de anfitriones y de plataformas tecnológicas para asegurar a personas usuarias su adecuado funcionamiento. Las y los prestadores estarán obligados a dar información clara sobre sus inmuebles, ofrecer medios de contacto para quejas, ofrecer instalaciones seguras e higiénicas y pagar contribuciones fiscales. Eso es parte de las propuestas que de esta iniciativa del diputado Rubén González del PT. También eh, pues compartimos información ayer sobre varias cosas que están ocurriendo. Hay un reportaje que elaboró el Centro Pro Derechos Humanos, donde se revela que hay 300,000 expedientes o documentos de la Guerra Sucia de 1965 a 1990. El Centro Nacional de Inteligencia, perdón, entregó al Archivo General de la Nación 300,986 documentos de la extinta Dirección Federal de Seguridad
de donde el señor que acusa a López Obrador de él estar relacionado con el narcotráfico, García Luna, era el mero de esta lugar de donde se realizaban o se organizaban los operativos para desaparecer a disidentes políticos en la etapa priista. Estos documentos contienen fotografías, documentos, cintas de video, microfichas, microfilm y 215,000 tarjetas con datos de grupos guerrilleros, actores políticos, sociales, sindicales y activistas relacionados con la guerra sucia. Esto es, toda aquella información referente a posibles violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas con movimientos políticos y sociales, como con actos de corrupción ocurridos entre 1965 y 1990. Esta es la segunda ocasión en que el principal órgano de inteligencia civil del gobierno mexicano entregó para consulta pública miles de archivos relacionados con la guerra sucia. La primera ocasión ocurrió en 2001, durante el gobierno del panista Vicente Fox, y sirvieron para que la extinta Fiscalía para los Movimientos Sociales y Políticos del pasado integrara parte de esa documentación a cientos de averiguaciones previas. Eh, También compartimos con usted que hay a nivel internacional, basado en una entrevista que se hizo por la página de Democracia Ahora, borrar la historia. El profesor de Yale, Jason Stanley, explica por qué el fascismo ataca la educación y la investigación crítica. Y aquí podemos incluso poner en el marco o en este contexto las intenciones de las reformas educativas a las que se aferró desde Salinas de Gortari hasta la época de Peña Nieto, en la reforma educativa para borrar precisamente la historia. Y aquí está el contexto que da un filósofo de la Universidad de Yale, quien publica un, un libro relacionado con este tema. Borrar la historia, como el fascismo busca reescribir el pasado para controlar el futuro, y analiza el crecimiento del autoritarismo en Estados Unidos, Rusia, Israel y otros lugares del mundo. Stanley sostiene que atacar al sistema educativo es algo clave en las tácticas fascistas para socavar la democracia y el pluralismo. Atacan a las instituciones, a las universidades, porque las universidades aportan una mirada crítica sobre los mitos en los que se apoya este tipo de políticas. Esto es lo que sostiene este investigador de Stanley de la Universidad de Yale. Y eso nos pone en el contexto de por qué en la etapa que se le llamó neoliberal o neoporfirista, mejor dicho, aferrados como chinches o como las pulgas a los canes por reformar la ley, la reforma educativa. En esa reforma educativa se fueron contra los maestros, los metieron a cárceles de alta seguridad, quisieron reformar precisamente para borrar en las nuevas generaciones, y yo creo que hoy estamos viviendo esos efectos de esa reforma, eh, para borrar la historia y construir una historia a conveniencia de los conservadores. Y aquí en México impulsaron esa misma estrategia, la reforma educativa, y otras a las universidades. Aquí en el estado de Sonora recuerdo cuando Mario Fabio Beltrones, y yo pienso que se ubica en ese esquema, promueve una ley, la famosa Ley 4, que desmiembra a todas las carreras de la universidad y las ubica en departamentos que no tienen nada que ver en la relación interna de las carreras.
Por ejemplo, la carrera de ciencias de la comunicación está con la carrera de psicología. Y así como esas, hay otras más, donde trataron, además de reformar esa ley, estigmatizar a las mentes críticas que surgieron en esos movimientos universitarios, que se erigieron esos movimientos precisamente para demandar una universidad crítica, científica y popular. Eso, miren, sale explicado en esta nota que pues compartimos con ustedes. Y bueno, pues en periódico, en notas más cortas aquí, queremos compartir un fragmento del informe, del tercer informe del gobernador, que nos lo comparte Ciudadanía Activa, porque se refiere precisamente a lo que planteó el gobernador en la cuestión de la Sauceda y el cerro de la cementera. Pero bueno, pienso que no tiene caso poner este video porque nos faltó establecer el vínculo con estos videos aquí. No se terminó, Pero no la vamos a terminar vamos este a año. el video. Este año se termina la primera etapa. Necesitamos, y no la vamos a terminar por la simple razón de que se necesitan 400 millones de pesos, pues que no están disponibles en el presupuesto. Pero les garantizo una cosa, los vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Desde el 2023 a la Sauceda y al cerro de la cementera. ¿Saben a qué me refiero? Los decretamos como área natural protegida. Y para quienes nos visitan, quiero decirles que estas dos áreas suman 210 hectáreas y que por alguna razón quedaron ya en el corazón de la ciudad y están destinadas a ser en un futuro muy cercano de la capital, el Chapultepec de Hermosillo. Cajeme. Esto es lo que se planteó en el informe. Un área natural protegida fue decretada en los alrededores, lo que es la presa Abelardo L. Rodríguez, el cerro de la cementera. Y bueno, pues vamos ahora a ver si está tomando mucho revuelo esta famosa carta de García Luna. Ojalá tuviéramos, aquí tengo el Keegan Hamilton, de un periodista de Estados Unidos, puso en su cuenta de X un mensaje y la copia de la carta de García Luna. Dice este Keegan Hamilton: acabo de recibir una carta escrita a mano de Genaro García Luna enviada por su abogado, enfrentando una sentencia de cadena perpetua por narcocorrupción después de su condena el año pasado en Brooklyn. Mantiene su inocencia y dice que rechazó un acuerdo posterior al arresto que le habría dado 6 meses. En esta carta dice, a ver si alcanzamos a leer, vamos a cambiar un poquito de lentes, o no, yo creo que es el más momento que traigo. Dice: en diciembre de 2019 fui detenido por personal de la DEA en el exterior del departamento que rentaba en la ciudad de Inectus. Bueno, ahí no lo entiendo muy bien, porque está muy chiquita la letra. Aparte del arresto y donde bueno, me ofrecieron un acuerdo, dice que le ofrecieron un acuerdo
en la Fiscalía de Nueva York para que me inculpara con delitos eh, vinculados al narcotráfico a cambio de estar detenido por 6 meses y recibir beneficios económicos de esto. De esto es testigo de... Ay, Chihuahua, disculpen ustedes, pero apenas puedo distinguir porque se ve muy chiquita la letra. Vamos a ver si podemos hacer un truquito eh, para, para ver si la podemos ampliar. Y denme oportunidad nada más para hacer este movimiento que es, ándale, aquí ya podemos. Dice, reiteradamente me ofrecieron un acuerdo en la Fiscalía de Nueva York para que me inculpara con delitos vinculados al narcotráfico a cambio de estar por tiempo 6 meses detenido y recibir beneficios económicos. De esta forma, convertirme en testigo. De acuerdo a la inducción del gobierno de México, a la inducción del gobierno de México, no para imputar delincuentes, narcotraficantes, porque de haber sido así, no era necesario mi detención. He combatido, dice García Luna, he combatido el crimen en sus escalas más altas, toda mi carrera profesional. La perspectiva era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país. Evidentemente no acepté y la reacción fue explosiva. En febrero de 2023, dice García Lunas, fui a juicio. Como es del conocimiento público, los fiscales no presentaron una sola prueba o evidencia que acreditara los delitos que señalaba esencialmente delitos vinculados al narcotráfico. No presentaron ningún documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación telefónico, documentos fiscales o financieros, cuentas bancarias o registro alguno de contrato con algún miembro del narcotráfico o su familia, como lo señala el gobierno de México. Inclusive, ¿lo señalará el gobierno de México o lo señalará la Fiscalía de Estados Unidos? Inclusive del señalamiento del presunto dinero que había recibido del narcotráfico después de una rigurosa auditoría fiscal y financiera que duró más de un año a todo mi patrimonio a partir del año 2012, cuando empecé mi residencia en Estados Unidos. El juez responsable de mi causa en la Corte de Brooklyn resolvió en respuesta a una moción hecha por la defensa la inexistencia en mi patrimonio de un solo dólar vinculado al narcotráfico o a los delitos por los cuales me acusan. De acuerdo, de igual forma, en México, un tribunal colegiado del Poder Judicial resolvió en octubre de 2023, después del juicio, que no había pruebas que acreditaran, perdón, ingresos ilegales en mi patrimonio. Eh, bueno, aquí vamos a continuar, permíteme otro momentito vamos a, pero esto es lo que dice García Luna en esta carta que pues fue entregada a este periodista eh, Keegan Hamilton. Mm, ah, Denme chancita porque tengo que hacer este movimiento tranquilamente para poder compartir con ustedes de manera fidedigna de esta carta, para darle cuenta de esta carta que está eh, a ver,
Permítame, no se me vaya a desesperar. Bueno, aquí continuamos. Dice, es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés. Fíjate, aquí viene la acusación contra López Obrador. Es del conocimiento público y dice que está en los registros oficiales de México y Estados Unidos los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico. Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada, la carta emitida por él donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico, la posición del gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México, cuyos principales beneficiarios son los criminales. Hechos ratificados con la pausa, suspensión de relaciones oficiales entre México y Estados Unidos, decretada por el actual presidente de México debido a la postura de Estados Unidos ante estos hechos. He estado detenido en Brooklyn por un periodo de 58 meses, casi 5 años, en condiciones infrahumanas. Me da lástima, me dan ganas de llorar. He presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi identidad. Fui segregado casi un año a la celda de castigo sin haber violado alguna norma o falta de reglamento y sin tener un registro de mal comportamiento. En 2 ocasiones me asignaron compañeros de selva que me grabaron más de 2000 horas tratando de involucrarme en el narcotráfico o algún delito. En la primera ocasión, el juez ordenó una audiencia para analizar las pruebas testimoniales de los testigos y ordenó le entregaran los audios de lo que el fiscal señalaba eran pruebas con una transcripción después de que la corte corroboró y verificó las pruebas. Eh, Vamos a ver si continuamos. Este ya lo leímos. Espéreme un segundito, por favor. Y aquí viene la última hoja. Una hoja, parece que es en cuaderno. Dice, la audiencia y los audios entregados por el fiscal al el juez resultó que no correspondían las supuestas pruebas y que los audios no tenían lo que indicaba el fiscal, desechando estas pruebas y testimonios en la segunda ocasión. En la segunda ocasión, el fiscal repitió el mismo procedimiento, solo que en esta ocasión no se ordenó ninguna audiencia para analizar las pruebas y testimonios de los testigos y no se solicitaron los audios en consecuencia. No se corroboraron ni verificaron las supuestas pruebas, testimonios ni audios. Con esta condiciones se resolvió negar la moción hecha por la defensa para un nuevo juicio. Con estas circunstancias, sin ninguna prueba en mi contra, con información falsa aportada por el gobierno de México y los testigos criminales y con la absoluta omisión de los fiscales de en no corroborar la existencia y veracidad de un solo dato e información aportada por ellos, aun con la evidencia presentada por la defensa que acredite que era falsa, se llevará a cabo la sentencia. La sentencia está sujeta a la revisión de un tribunal colegiado de la Corte de Estados Unidos a través del uso del recurso jurídico de la aprobación.
instancia responsable de servar el estricto derecho y legalidad del juicio. Donde esté el bien superior es la patria, los mexicanos y la verdad. Soy una persona que respeta la ley. Seguiré en la condición de mis abogados, agotando todos los recursos legales que posee la ley hasta lograr mi libertad. Mi honor está intacto, yo no he cometido ningún delito. Firma Genaro García Luna y tiene una postdata. Todos los respaldos, todos los respaldos y evidencia a la información referida en el texto está en los registros oficiales de la Corte de Brooklyn. Son públicos. Eso es lo que dice García Luna en esta carta, pues que envió a este periodista a través de su abogado. Y pues ante ello, pues obviamente que lo primero que dijo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera es que García Luna presente pruebas, que se las pida, incluso dijo, que se las pida a Anabel Hernández, si es que las tiene, que se las pida a Tim Golden, a quien ha señalado como 2 veces premiado por el Pulitzer en Estados Unidos, que se las pida a la DEA, que se las pida a los funcionarios de Estados Unidos que lo protegieron y le hicieron reconocimientos cuando estaba como secretario de Seguridad con Felipe Calderón, que se las pida al Estado de Estados Unidos. Eso es lo que dijo López Obrador. Dice que aquí lo hemos visto cómo comenzó en el CISEN, en el sistema de inteligencia del gobierno. Tuvo que ver con el asesinato del candidato Colosio. No es que haya participado directamente, pero en la investigación que hizo la fiscalía, a él lo mandaron a rescatar al segundo tirador de quien habían emitido una orden de aprehensión, pero que un juez, de esos jueces que defiende García Luna, pues impidió que se llevara a cabo esa orden de aprehensión. En la mañanera, el presidente López Obrador pidió a García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, que presente pruebas de las acusaciones que hizo en su contra, que la solicita el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se encuentra a la espera de recibir sentencia luego de ser declarado culpable de tener vínculos con el narcotráfico. En su conferencia matutina realizó un breve repaso por los diferentes cargos que desempeñó García Luna en el gobierno, desde sus inicios con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando trabajó en el entonces Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, CISEN, hasta que llegó, y precisamente en el CISEN, donde quien fue el órgano protagonista de esos miles y miles, cientos de miles de documentos de persecuciones, detenciones de dirigentes opositores al gobierno, y que donde estaba García Luna, quien desató la llamada guerra contra el narcotráfico. En ese contexto recordó que el superpolicía, entre comillas, comenzó en el CISEN, en el sistema de inteligencia del gobierno. Tuvo que ver con el asesinato de Colosio, como le decíamos ahorita. La Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero decidió hace unos meses, 30 años después del asesinato de Colosio, retomar la tesis del complot. De eso se trata el caso del segundo tirador. Por años se aseguró que Mario Aburto fue un asesino solitario y que por lo tanto no era el brazo ejecutor de un grupo conspiracionista que quería deshacerse del candidato del PRI a la presidencia de la República.
Fue en el gobierno de Ernesto Zedillo, con el panista Antonio Lozano Gracia como procurador, que se buscó acreditar la hipótesis del segundo tirador. Durante años ha habido dos rostros, el primero Otón Cortés, el segundo Jorge Antonio Sánchez, exagente del CISEN, que es quien, según la fiscalía, habría sido rescatado de la escena del crimen en Tijuana por precisamente García Luna, hoy preso en Estados Unidos. Hoy López Obrador mencionó ese episodio en la mañanera y aprovechó para volver a denunciar que un juez del Poder Judicial de la Federación no le otorgó a la Fiscalía la autorización para aprender al segundo tirador que habría participado en el magnicidio que sacudió a la política mexicana. Y aquí podemos entender por qué García Luna pues se opone a la reforma judicial, se opone a que los magistrados sean electos de manera un voto universal, secreto y directo. ¿Por qué? Porque pues estos jueces están, los que o actualmente están en la Suprema Corte, están de su lado y protegiéndolo. Bueno, eso es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, y después dijo que sigue García Luna en la Procuraduría y lo mismo con labores de espionaje. Llega a ser secretario de Seguridad Pública y tiene un sistema de vigilancia de lo más sofisticado. Bueno, pero también a este tema le entró la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien dice es un tema político. Claudia Sheinbaum afirma que los señalamientos de García Luna sobre AMLO son falsos. Calificó como falsas las declaraciones hechas por el exsecretario de Seguridad García Luna, en los cuales sugirió la existencia de nexos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. En un breve recuento que sostuvo con medios de comunicación, Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema, al cual decidió restar importancia tras afirmar de forma tajante que lo expresado por García Luna en una carta es absolutamente falso. Conozco al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo conoce el pueblo de México. Si él no tuviera la autoridad moral que tiene, no podría haber hecho la transformación que hizo. Eso es lo que dice la presidenta electa. Aquí hay un video que vamos a ver, aunque sea, a ver si podemos escuchar. Eso es falso, es un tema político. El presidente nunca ha estado involucrado en nada que tenga que ver con relación con algún delincuente. Entonces es absolutamente, es absolutamente falso. Conozco al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo conoce el pueblo de México. Si él no tuviera autoridad moral, la autoridad moral que tiene, no podría haber hecho la transformación que hizo. Entonces, ¿qué motivación? No, pues es un tema político, ya se va el presidente. García Luna quiere, supongo, mancharlo, pero no va a poder. Bueno, esto es lo que dice Claudia Sheinbaum, y pues es un poquito difícil encontrar el audio exacto de López Obrador, porque bueno, pues no tenemos la oportunidad de pasarle el video para que usted lo pudiera apreciar, pero en fin, esto es lo que hay. Bueno, pues y ya para cerrar este noticiero de este 18 de septiembre, las principales notas en el ámbito nacional. Dice la jornada, la tesorería mete en cintura a los bancos. Esto es lo que dijo la tesorería de la Federación metió en cintura a los bancos que tienen contratados como auxiliares para recibir el pago de impuestos en las ventanillas de sus sucursales, pues detectó 18,000 incumplimientos al mes en promedio, lo que significa que las contribuciones llegan a destiempo o no se reciben. María Elvira Concheiro
Borges, tesorera de la Federación, expuso que cada incumplimiento le cuesta a la tesorería 903 pesos y que el costo promedio para atender los incumplimientos de un mes es de 126,417 pesos. Hemos calculado que hay aproximadamente 18,000 incumplimientos al mes en promedio. Un número muy considerable. Son millones de operaciones y se tiene que atender cada una de ellas. Es lo que dice la tesorería de la Federación. También tenemos información relacionada en el ámbito nacional, perdón, sobre Cedillo. Ahora sí vino a México y se desató, señala López Obrador. Bueno, es una nota que abordamos ayer. Y miren, hay una fotografía donde se encuentran, es un innumerable número, valga la redundancia, de expedientes que están durmiendo el sueño de los justos en el Poder Judicial. Acuerdos en corto han permitido que togados cambien de improviso el resultado de juicios o medidas cautelares, señalan trabajadores. La impugnación a reforma al poder judicial sin fundamento, es lo que dice López Obrador. Prenden fuego a antimonumento a los 43 en Chilpancingo. Anuncia Sheinbaum fusión de Segalmex con Diconsa. Y también tenemos más información, a ver si podemos encontrar en esta página. Pues hay un reportaje sobre Cedillo contra la 4T, pero bueno, ¿quién es Cedillo para enfrentar a un movimiento de transformación que está encabezado o respaldado por millones de votos? García Luna, como testigo me habrían dado 6 meses y dinero, dice, bueno, es la carta que le leímos ahorita. De este Cedillo acusa de tiranía. Habla el viejo régimen y da risa, dice López Obrador. Trump en Estados Unidos en plena campaña insiste en mentir sobre que China construye plantas automotrices. Lo que sí dice Trump es que va a sancionar con impuestos a los vehículos de chinos que se fabriquen, que quieran entrar a Estados Unidos. Pero China, después vamos a consultar a algunos medios chinos directamente, donde pues se ríen de esas cosas, ¿no? De Trump. Dicen que si Estados Unidos cerrara o bloqueara o a través de impuestos bloqueara el comercio de China con Estados Unidos, eso sería darse un tiro en los zapatos. Después vamos a abordar ese tema porque es demasiado interesante, pero lo que sí es que a nivel mundial hay dos tendencias muy claras que se están dando entre los globalistas, que es, digamos, Joe Biden o Kamala Harris, la que representan esa tendencia en Estados Unidos, y los soberanistas, que es Trump, que habla de cerrar fronteras, y pues Kamala Harris y Joe Biden traen con su rollo globalista y por eso no se quieren salir y quieren tener metidas sus narices allá en el conflicto en la franja de Gaza. Visitadores de la ONU advierten sobre ataques a la independencia. Y bueno, pues eso es lo que hay. Y bueno, tenemos aquí las portadas de los periódicos nacionales. Tras desvío millonario, esfuman a Segalmex, dice Reforma. Acusa García Luna nexos de AMLO con cárteles. Buscan término medio para taxis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Universal, la portada de hoy viene: jueces y magistrados detectan lagunas en la reforma judicial. ¿A qué horas? ¿Por qué no entraron en el debate cuando era su momento?
Generadores de violencia, prioridad de Sheinbaum. Ponen candados antilavado en el sector inmobiliario. Periódico Excelsior, fusionarán Segalmex y Diconsa. Y una noticia que sí hay que, desastrosa, explotan 3.000 Vipers en el Líbano y el responsable o a quien le adjudican esa responsabilidad es a Israel. Pugna en Sinaloa no tiene caducidad. En Milenio, Claudia, si entramos con fuego a Sinaloa, guerra tipo Calderón. Morena, en 2 meses las leyes secundarias en materia judicial. Y aquí hay unas fotos en Milenio sobre que matan a 10 de Hezbollah con detonaciones de Vipers. Elevan 40% rentas, la poca vivienda después del sismo y acaban testigos protegidos en dolor de cabeza. El Financiero, sexenio de AMLO, elevó deuda en 6.6 billones de pesos, monto sin precedentes, pero ¿cómo si nunca pidió un préstamo AMLO? El Economista, el peso gana frente al dólar, anticipa ajuste de la Reserva Federal. Y en la jornada, pues viene esa foto que dice, durmiendo el sueño de los justos. Eh, dice, a las redes de corrupción, nepotismo y tráfico de influencia dejan en la impunidad a jueces en el Poder Judicial de la Ciudad de México, denunciados por cobrar desde 200,000 hasta 1,000,000 de pesos o aceptar regalos costosos por cambiar resultados de juicios o medidas cautelares. En 11 años solo ha sancionado administrativamente a 32 y apenas en 2 casos procedió la inhabilitación. Abogados señalan que sus representados luchan contra el cártel judicial. Eso viene en la portada de la jornada. La tesorería mete en cintura a los bancos, es la nota que leíamos ahorita. Impugnaciones a reformas al Poder Judicial sin fundamento. Cultura de paz. Este sexenio deja sólida base en seguridad. Se reforzará en Sinaloa el despliegue militar. Se busca proteger a la población y evitar enfrentamientos de grupos antagónicos. Hay seguimiento al movimiento de los mayos y los chapitos, dice la Sedena. Es una estrategia distinta. Si entramos con poder de fuego, escala de la violencia. Escala la violencia, dice. Y bueno, esto es la información de este día. Y para cerrar, miren, tenemos aquí agendas de previsiones, movilizaciones sociales este 18 de septiembre allá en la Ciudad de México, donde hay convocatorias a acudir en agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador a las 8 de la mañana, ya se llevó a cabo. A las 11 horas de la Ciudad de México llevarán a cabo una jornada de lucha a 10 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También a las 8 se llevó a cabo un mitin a 5 años de la desaparición de su menor por parte de su padre, quien aparte de secuestrarlo es su abusador sexual. Lo anterior busca apoyar a Grea, madre de la menor, ya que no ha sido escuchada por el Poder Judicial de Morelos, quien hizo caso omiso, por lo que exige que autoridades del Poder Judicial de la Ciudad de México brinden atención. También va a haber reunión programada con funcionarios de SACMEX, Concertación Política, Secretaría de Obras Públicas, reunión programada igual con SACMEX, y pues estas son, solicita el pago del laudo ganado por despido injustificado con fecha del 16 de enero del 2008 por la CEMAR. Reclama el pago de pensiones, denuncia abuso de autoridad y despojo de una casa en su municipio. Y en fin, esa es la agenda de movimientos sociales allá en la Ciudad de México. Nosotros aquí pues agradecidos como siempre con ustedes por estar aquí con nosotros. Un servidor, José Luis Jara, pues les agradece.
Hoy vamos a cubrir más información. Saldremos nuevamente a las calles de Hermosillo a buscar la noticia y la tendremos con ustedes mañana por la mañana. Y si hay notas interesantes en la calle que nos encontremos, vamos a realizar transmisiones en vivo a través de nuestra página de Facebook de Nenca Media. Suscríbase a Nenca Media. Busque el portal de nencamedia.com y ahí va a encontrar reportajes, crónicas, entrevistas sobre el acontecer político, económico, social de nuestro país y del mundo. Muchas gracias por su atención y pues nos despedimos de ustedes deseándoles un feliz día. Ya el calor no se siente tan fuerte y pues hay que seguir adelante, trabajando, trabajando y trabajando. Hasta la